Una joven viajera, cargando una maleta y un sueño, llegó a la montaña más gélida, sin saber que allí residía una familia más helada que el mismo invierno. Él, un granjero viudo, endurecido por el dolor, no quería extraños. Ellos, sus hijos, ya habían olvidado lo que era reír. Pero cuando el corazón de una forastera se cruzó con el silencio de esa casa, todo comenzó a transformarse. Bienvenidos a Ecos de Superación. Antes de comenzar, no olvides dejar un like y contarnos desde dónde nos sigues. Tu presencia da sentido a cada relato que compartimos. El tren ya se había ido hace varios minutos, pero su silbido seguía resonando en la memoria de Clara Soto como una promesa rota de regreso. Frente a ella, el paisaje parecía suspendido en un suspiro helado. La aldea azulera era apenas un conjunto disperso de casas entre colinas nevadas, árboles deshojados y caminos casi invisibles bajo el manto blanco del invierno. El aire cortaba la piel como cristal roto y, sin embargo, Clara no se detenía. Llevaba un vestido largo de lana color borgoña que ya no abrigaba como antes, y entre sus dedos entumecidos sostenía una maleta que pesaba más por los recuerdos que por lo que contenía. Su andar era lento, cauteloso, casi ritual. Paso a paso se acercaba al lugar que había imaginado durante meses como el inicio de su nueva vida. La cabaña, una construcción sencilla prometida por una agencia en la ciudad como acogedora, bien cuidada, con vistas a la montaña y lista para instalarse. Allí pensaba pasar el invierno, dedicada a su estudio geológico sobre las formaciones rocosas del norte. Era su primer proyecto independiente, su oportunidad de dejar huella en el mundo de la ciencia. Con los ahorros de toda su vida, había comprado mapas, herramientas, cuadernos de campo y mucha esperanza. Pero al llegar a la cima del sendero, lo único que encontró fue una estructura inclinada de madera vencida por los años, con el techo parcialmente roto y la puerta colgando de un solo gozne. Por un momento, su pecho se apretó. La nieve caía con más fuerza, como si quisiera borrar la decepción de su rostro. Tragó saliva y respiró hondo. No era la primera vez que alguien intentaba engañarla. Pero esta vez era diferente. No había nadie esperándola, ni un lugar cálido al que regresar. Estaba sola, pero no derrotada. No vine hasta aquí para rendirme, murmuró para sí, sintiendo como el vapor de su aliento se deshacía en el aire helado. Ajustó el cuello de su abrigo y miró a su alrededor. A un costado, la granja Paz Serena se alzaba como una sombra sólida contra el blanco del invierno. Era una propiedad amplia con cercos bien construidos, columnas de humo saliendo de la chimenea y una sensación de orden que contrastaba con el abandono de su propia cabaña. Sin pensarlo demasiado, Clara dejó su maleta junto a la entrada y caminó hacia la granja. Necesitaba ayuda. El techo no resistiría ni una noche más bajo esa nieve y las predicciones anunciaban tormenta. Pero más allá del techo, también necesitaba ver un rostro humano, escuchar una voz que no fuera la suya, sentir que aún existía un lugar donde la amabilidad pudiera florecer. El portón de madera crujió al abrirse. El crujir de sus pasos sobre la nieve anunció su llegada. Desde la galería de la granja, un hombre de espaldas detuvo su labor al escucharla. Se giró lentamente. Era un hombre alto, de hombros anchos y mirada firme. Su rostro curtido por el sol y la vida tenía arrugas profundas marcadas como raíces en tierra seca. Su nombre era don Felipe Álvarez y desde la muerte de su esposa, se había vuelto un hombre duro, reservado, como la tierra que no ha visto lluvia en años. ¿Sí?, preguntó con tono grave, apenas ocultando el fastidio en su voz. Clara se detuvo unos pasos de la galería, con las mejillas rojas por el frío y los nervios. Buenas tardes. Disculpe que lo moleste. Me llamo Clara Soto. Recién llegué a la cabaña vecina, pero me temo que está en muy mal estado y el techo. Hizo una pausa breve, casi esperando compasión. ¿Cree que podría prestarme una herramienta o quizás decirme si alguien por aquí repara techos? Don Felipe la miró en silencio. Su expresión era dura, desconfiada.
No estaba acostumbrado a que desconocidos aparecieran en su propiedad, menos aún mujeres jóvenes solas en medio del invierno. Aquí no somos posada ni tienda de favores, dijo al fin con voz áspera. Y si esa cabaña es suya, verá cómo se las arregla. Aquí cada quien lidia con lo que le toca. Clara sintió el golpe invisible de esas palabras. Asintió lentamente, sin decir más. A lo lejos, detrás de la puerta entreabierta, vio 3 rostros infantiles asomarse curiosos, Julián, Lucas y Emiliano, los hijos de don Felipe. Sus ojos grandes y silenciosos la observaron con una mezcla de timidez y anhelo, como si también buscaran algo que no sabían nombrar. Gracias de todos modos, susurró Clara antes de dar media vuelta. Sus botas se hundían en la nieve con cada paso. El cielo comenzaba a oscurecer más rápido de lo habitual, anunciando la tormenta que venía. A su espalda, la granja quedaba en silencio, impenetrable, como si nada hubiera sucedido. De vuelta en su cabaña, recogió su maleta y empujó la puerta desvencijada. El aire dentro era aún más frío que afuera. Había grietas en las paredes, el viento colaba por cada rincón y el techo, al mirarlo bien, tenía zonas donde la nieve ya había comenzado a filtrarse. Encendió una vela y se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas. Sus pensamientos eran como el viento allá afuera, inquietos, golpeando las ventanas del alma. ¿Será esto un error? ¿Qué estoy buscando aquí sola, en un pueblo donde nadie me conoce y el frío parece no perdonar?, se preguntó. Y, sin embargo, en su corazón seguía viva una pequeña llama, esa que no se apaga, aunque sople el viento más cruel, la llama de la esperanza. Tal vez porque en el fondo Clara no solo había venido a estudiar piedras y tierras antiguas, sino que había venido a reconstruirse a sí misma, a darle sentido a su soledad, a buscar, aunque no lo dijera en voz alta, una nueva forma de amar la vida. Afuera, la nieve caía en silencio. Adentro, la cabaña se llenaba poco a poco con el olor a madera vieja y la promesa de una tormenta que pondría a prueba algo más que las tablas del techo. La noche cayó sobre la aldea azulera como un manto oscuro que lo cubría todo y con ella llegó una tormenta que parecía querer arrancarle el aliento al mundo. La nieve descendía sin descanso, en copos grandes y pesados que golpeaban el suelo con una fuerza casi dolorosa. El viento, convertido en una bestia desatada, rugía entre los pinos, golpeaba las puertas y sacudía las ventanas como si buscara entrar a la fuerza. Era una noche que hacía sentir que el invierno tenía vida propia y que estaba de mal humor. En la pequeña cabaña al borde del sendero, Clara Soto luchaba por mantenerse caliente. Se envolvía en mantas viejas que apenas retenían el calor, temblando cada vez que una ráfaga de viento hacía vibrar las paredes. La vela que había encendido al caer la tarde ya era solo un recuerdo, consumida hasta la última gota, dejando la habitación sumida en una oscuridad profunda. Por las rendijas del techo entraban destellos de luz blanca, como si la nieve misma quisiera anunciarle que el techo estaba al borde de rendirse. Clara intentaba mantenerse despierta, pero su cuerpo la traicionaba poco a poco. El frío la alcanzaba por dentro, en los huesos, en la respiración, incluso en el pensamiento. Cerraba los ojos unos segundos y los volvía a abrir con esfuerzo, sabiendo que dejarse vencer por el sueño podría costarle demasiado. La habitación parecía encogerse a su alrededor y su corazón latía despacio, como si también estuviera cansado de pelear. Tenía entre las manos su cuaderno de campo, aquel donde había dibujado sus primeros mapas. El papel estaba húmedo, arrugado y ya casi no podía distinguir nada. La ilusión con la que había llegado a Azulera se sentía lejana, guardada en un rincón que el frío había borrado. Esa noche, nada de su trabajo tenía sentido. Solo existía el deseo de aguantar un poco más. Los días pasaron y nadie volvió a verla. La chimenea no era encendida, la puerta no se abría. La cabaña se convirtió en un silencio extraño que empezaba a preocupar a cualquiera que la mirara, incluso a quien no quería admitirlo. En la granja Paz Serena, don Felipe Álvarez se esforzaba por convencerse de que no era su responsabilidad.
Pensaba que cada persona sabía lo que hacía y que la joven seguramente estaría bien. Pero sus hijos lo observaban cada vez que él miraba, aunque fuera por un segundo, hacia la cabaña cubierta por la nieve. Algo en ese lugar lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a decir, hasta que un día, sin pronunciar palabra, tomó su abrigo, se ajustó el sombrero y salió rumbo a la colina. No era una decisión pensada. Era algo que le nació desde dentro, empujado por una sensación que ya no podía ignorar. Cuando empujó la puerta de la cabaña, un olor frío y húmedo lo recibió como un golpe. El interior estaba en penumbra y en el suelo, sobre unas mantas mal acomodadas, estaba Clara. Su rostro estaba pálido, sus labios partidos y su respiración era casi un susurro. No reaccionaba. Pues el invierno había hecho estragos, fiebre, hambre, cansancio y una soledad que pesaba más que la nieve. Don Felipe no dudó, se acercó, la levantó con cuidado y la cargó en brazos. Era tan ligera que sintió un nudo en la garganta. No dijo nada. No había palabras para ese momento, solo la firmeza de sus pasos mientras caminaba bajo la tormenta, sosteniendo a una completa desconocida como si fuera una responsabilidad que siempre le había pertenecido. El viento seguía rugiendo sobre Azulera, pero esa noche, dentro de la granja Álvarez, se estaba encendiendo una pequeña llama que nadie esperaba. Una vida había sido salvada sin promesas, sin discursos, sin explicaciones. Y sin saberlo, el corazón duro de un hombre que había sufrido demasiado comenzaba a abrir un espacio donde podía entrar algo nuevo, algo que hacía muchos años no sentía. La luz de la mañana entraba en la habitación con suavidad, como si no quisiera molestar. Se filtraba entre las rendijas de los postigos y caía sobre la cama en líneas delgadas y cálidas. El aroma a leña quemada llenaba el aire, mezclado con el perfume tenue de una bebida caliente recién preparada. Había un silencio tan profundo que parecía que la casa entera estaba despierta, pero sin querer hacer ruido, como si cuidara a alguien. Clara abrió los ojos despacio, sintiendo cómo la claridad la envolvía poco a poco. Tardó unos segundos en entender dónde estaba. El techo que veía no era el de su cabaña vieja. No había agujeros, ni manchas de humedad, ni madera vencida. Este techo era firme, limpio, de un tono cálido que hacía sentir paz. Al moverse un poco, notó una manta gruesa cubriéndola, pesada y caliente, como un abrazo que no sabía que necesitaba. Y sobre la mesa, a un costado de la cama, había una taza humeante y una nota escrita con una letra grande y segura. Beba esto, le hará bien. Sin firma, sin adornos, pero la intención era clara. Desde la puerta entreabierta se veía parte del corredor. Era una casa antigua marcada por los años, pero con una belleza silenciosa, retratos viejos colgados en las paredes, estantes de madera que guardaban recuerdos. Grietas tan finas que parecían líneas de una historia que nadie se atrevía a contar. Había un peso en el ambiente, una nostalgia escondida en cada rincón, como si aquel hogar hubiera conocido la felicidad y también la pérdida. Clara tomó la taza con manos temblorosas. El calor se extendió por sus dedos, por sus brazos, por su pecho, devolviéndole un poco de la fuerza que el invierno le había quitado. Con la manta sobre los hombros, caminó lentamente hasta la cocina, apoyándose en las paredes para no perder el equilibrio. Al llegar, lo vio. Don Felipe estaba de espaldas, concentrado en lo que mezclaba dentro de una olla. Aunque no la miraba, su postura firme dejaba claro que sabía que ella había entrado. Gracias, susurró Clara, todavía con la voz débil. Él no respondió con palabras, solo inclinó la cabeza. Era un gesto corto, seco, pero lleno de significado. No era un hombre de dulzura, pero ese pequeño movimiento decía mucho más de lo que él se permitía expresar. Desde la sala, 3 pares de ojos la observaban en silencio. Julián, Lucas y Emiliano asomaban detrás de los muebles como si fueran pequeños guardianes de la granja. No dijeron nada, solo miraban. Había curiosidad en sus rostros, pero también cautela, como si el mundo ya les hubiera enseñado a ser cuidadosos antes que confiados.
Clara les ofreció una sonrisa suave sin esperar respuesta. Sabía que la confianza de un niño herido es frágil y esos pequeños cargaban más silencio del que correspondía a su edad. Al caer la tarde, mientras descansaba nuevamente en la habitación, Clara escuchó una voz pequeña en la puerta. Era Julián, el mayor, quien con una mezcla de timidez y valentía le contó que su madre había fallecido hacía 5 años y que desde entonces la granja se había vuelto un lugar lleno de silencios largos y miradas que evitaban el pasado. Don Felipe casi no hablaba de ella, pero su ausencia se sentía en todo, en los pasillos, en la mesa, en el aire mismo. Clara no se sentía parte de la granja, pero por primera vez desde que había llegado a Azulera, sintió que estaba en un lugar donde su alma podía descansar, aunque fuera solo por un momento. La nieve empezaba a aflojar su dominio sobre Azulera. Y en los aleros de la granja Paz Serena, pequeños hilos de agua caían lentamente, dejando un sonido suave que parecía acompañar el suspiro de la tierra después de tantas noches duras. Aunque el invierno seguía presente, su furia más cruel ya había pasado. Dentro de la casa, el fuego de la chimenea llenaba cada rincón con un calor amable, un calor que invitaba a quedarse, a respirar, a sentir que todo podía estar bien por un momento. Clara Soto, aún recuperándose, comenzaba a reencontrarse con su ritmo. Ya podía caminar sin mareos y sus manos antes heladas volvieron a tener vida. Aunque sabía que en algún momento tendría que regresar a su cabaña, una parte de ella no quería hacerlo. En esa casa había encontrado algo que no esperaba, un refugio que no pedía nada a cambio. Había instalado sus cuadernos sobre una mesa junto a la ventana donde la luz entraba con suavidad. Junto a ellos colocó varias de sus cosas más queridas, pequeños fósiles, piedras antiguas y fragmentos recolectados en sus viajes. Objetos simples, pero llenos de historia y recuerdos. El primero en acercarse fue Julián. Caminó con la timidez de un niño que quiere preguntar, pero aún no se atreve. Se detuvo frente a la mesa y observó aquellas piezas con los ojos grandes y brillantes. Clara le sonrió invitándolo sin palabras. Luego, con calma, giró el cuaderno hacia él. Julián tocó una de las rocas con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. ¿Esto es un hueso de verdad?, preguntó finalmente. Es una monite, respondió ella con dulzura. Era como un caracol del mar, solo que vivió hace millones de años. Julián abrió la boca sorprendido, como si no pudiera imaginar algo tan antiguo. Poco después apareció Lucas moviendo una silla para acercarse sin interrumpir. Emiliano, el más pequeño, trepó a un banco y al ver la espiral de piedra soltó una risa espontánea. «Un caracol de piedra», exclamó con alegría. Fue la primera vez que Clara escuchó reír a Emiliano desde que había llegado y el sonido llenó la habitación como si abriera una ventana que había estado atascada durante años. A partir de ese día, las tardes en la granja cambiaron. Aquella mesa junto a la ventana se convirtió en un pequeño mundo nuevo donde Clara compartía historias y los niños descubrían cosas que jamás habían imaginado. Ella les explicaba con paciencia, con palabras sencillas, dejando que cada uno tocara, preguntara, explorara. Y ellos, en su inocencia, le devolvían algo que ella había perdido hacía tiempo, la belleza de mirar el mundo con asombro. Mientras tanto, don Felipe Álvarez observaba todo desde la puerta con los brazos cruzados. No se acercaba, no preguntaba, no intervenía, pero sus ojos hablaban por él. Ojos firmes, acostumbrados a guardar silencio, ahora brillaban con algo distinto, algo que llevaba años escondido, la esperanza de ver a sus hijos sonreír de nuevo. Y así, la casa, que por tanto tiempo había sido un lugar lleno de silencios y recuerdos dolorosos, comenzaba a despertar. Se llenaba de risas suaves, de pasos pequeños, de preguntas y descubrimientos. Y aunque nadie lo dijera, la granja entera parecía respirar con más vida, como si ese hogar, con sus paredes antiguas y su corazón de madera, también quisiera volver a sentirse familia. Las noches en Azulera eran largas, casi eternas. Ya no había tormenta ni rugidos violentos de viento, solo un murmullo suave que parecía acompañar la tranquilidad de la granja.
Dentro de la sala, la chimenea mantenía viva una llama que iluminaba el lugar con tonos naranjas y dorados. El fuego crepitaba con calma, como si contara historias antiguas a través de sus chispas. Las sombras danzaban sobre las paredes de madera, moviéndose al ritmo del calor y creando una atmósfera donde el pasado y el presente se encontraban sin prisa. Clara y don Felipe estaban sentados en la misma habitación. No estaban cerca, pero tampoco lejos. Había una mesa entre ellos y el silencio que compartían ya no era incómodo. Era un silencio que se siente cuando alguien empieza a formar parte de tu mundo sin quererlo. Esa noche, sin aviso, don Felipe habló. Su voz sonó firme, pero había una grieta nueva en ella. Mi esposa se llamaba Isabel, dijo mirando el fuego. Murió hace 3 años. En un invierno como este, fue rápido, demasiado rápido. Clara levantó la mirada. No respondió enseguida porque comprendía que no todas las heridas se deben cubrir con palabras. Lo escuchó con el corazón abierto y luego, con suavidad, dijo, cuando uno pierde a alguien es como perder el techo de la casa. Todo lo que antes era refugio se vuelve intemperie. Don Felipe soltó una breve exhalación. Sonó como una mezcla entre cansancio y alivio. Sí, murmuró. Y uno aprende a caminar así, mojándose por dentro. El silencio volvió, pero esta vez llevaba otro significado. Se sentía más cálido, más cercano, como si ambos hubieran dado un pequeño paso hacia el centro de sus propias sombras. Clara bajó la mirada hacia la taza que tenía entre las manos. La dejó sobre la mesa y respiró hondo, reuniendo valor. Yo también tengo mis miedos, confesó con voz baja. Siempre fui de un lugar a otro, de un mapa a otro. Decía que era libertad, pero creo que solo estaba huyendo. Me daba miedo quedarme. Me daba miedo pertenecer. Don Felipe apartó los ojos del fuego y se permitió mirarla, aunque fuera un instante. Había honestidad en su expresión y una tristeza antigua que no había dicho en voz alta hasta entonces. Yo le tengo miedo a sentir de nuevo, respondió. No era una declaración, era una verdad arrancada del alma. Las brasas chispearon como si celebraran ese pequeño acto de valentía entre dos personas marcadas por la pérdida. No hablaron más, no era necesario. Habían dicho lo que bastaba para abrir una puerta invisible entre ellos. Una puerta que ninguno se atrevía a tocar, pero que ambos sabían que estaba ahí. Y la distancia que antes parecía una barrera, ahora se desvanecía sin esfuerzo, porque a veces el amor no llega con grandes gestos ni promesas eternas. A veces comienza así, con dos almas cansadas compartiendo sus verdades al calor de la leña. El clima de Azulera comenzaba a cambiar, como si el invierno finalmente se cansara de ser cruel. El hielo se retiraba de los caminos con pasos lentos y el sol, aunque aún tímido, se asomaba entre las nubes para acariciar los techos de la granja Paz Serena con una luz dorada y tibia. Todo parecía abrirse otra vez. La tierra empezaba a respirar. Las ramas mostraban señales de vida y en más de un corazón algo suave intentaba florecer. Pero incluso en los días más claros, basta un pequeño malentendido para nublarlo todo. Aquella mañana, Clara Soto se sentó junto a la ventana con una taza caliente entre las manos. Se sentía agradecida más de lo que podía expresar. Había llegado a Azulera con frío, miedo y soledad, y ahora estaba viva gracias a un hombre de carácter duro, pero alma bondadosa, y a 3 niños que la miraban como si hubiera venido a iluminarles el invierno. Quería escribir a la universidad para explicar su retraso en los estudios de campo, para contar que una tormenta había movido su vida del rumbo conocido y la había obligado a quedarse más tiempo del planeado. Mientras escribía, la sinceridad brotó sin filtros. En la carta dijo que se había quedado en la granja más tiempo del esperado y que a veces sentía que su presencia allí era como una raíz que crece sin permiso. Era su forma de describir el miedo a incomodar, a ser una carga, a ocupar un lugar que no sabía si le pertenecía, pero nunca imaginó que esas palabras podrían leerse con otra intención. Sin querer, dejó la carta sobre la mesa, sin sospechar que ese descuido abriría una herida inesperada.
Más tarde, don Felipe, buscando unos papeles entre los libros del estante, encontró la hoja doblada, la tomó sin pensar y leyó las primeras líneas. Sus ojos siguieron avanzando, atrapados por una frase que le golpeó como un latigazo. Una raíz que crece sin permiso. La frase le ardió en el pecho. Para él no era una reflexión inocente, sino una confesión oculta, que Clara se sentía atrapada, que tal vez lo consideraba un hombre que imponía que su hogar no era digno de ella. El orgullo, ese viejo compañero de sus heridas, se levantó dentro de él como un muro. Sintió vergüenza, molestia e incluso algo de tristeza, aunque no quiso reconocerlo. Esa noche, mientras colocaba leña en la chimenea, habló sin mirarla. Aquí nadie obliga a quedarse a quien no quiere, dijo con una voz baja, pero tan firme como un portazo. Clara lo observó confundida. Su mente buscó explicaciones, pero no encontró ninguna. ¿Qué había hecho? ¿Qué había dicho? El cambio en él era evidente. Sus gestos habían vuelto a ser secos y sus ojos, antes cálidos, otra vez evitaban los de ella. Los niños lo sintieron de inmediato. Julián frunció el ceño y dejó de acercarse a la mesa de fósiles. Lucas, que siempre hacía preguntas, guardó silencio. Y Emiliano, que apenas había aprendido a reír desde que Clara llegó, volvió a esconderse detrás de las sillas. La casa se enfrió, y no por culpa del clima. Era el tipo de frío que nace de las palabras no dichas, el tipo de distancia que duele más que cualquier tormenta. Esa noche, mientras Clara escribía en su cuaderno de campo, su corazón se apretó con una pregunta que venía evitando desde hacía días. ¿Vale la pena quedarse en un lugar, incluso cuando parece que ya no te quieren allí? El cielo amaneció despejado al día siguiente, tan limpio que parecía recién estrenado. La luz dorada iluminaba la granja con una suavidad que hacía creer que todo podía comenzar de nuevo. Pero en el corazón de Clara, ese día no tenía brillo. Con movimientos lentos, empezó a guardar sus cosas en la maleta. No era grande, nunca la había necesitado así. Su vida cabía en unos cuantos objetos, un par de libros gastados, algunas rocas que parecían tesoros, mapas arrugados y su cuaderno de campo. Cosas que la habían acompañado siempre, cosas que le recordaban que ella sabía irse antes de que alguien le pidiera quedarse. Pero esa mañana era diferente. Hacer la maleta no le daba alivio, le dolía. No era huida ni libertad. Era despedida, y las despedidas que duelen son las que más enseñan lo que de verdad importa. Abrió la puerta para marcharse, respirando el aire fresco que anunciaba un nuevo comienzo, pero no dio un solo paso, pues allí estaban ellos, los 3 niños, en fila como pequeños guardianes de la granja. Tenían las mejillas rojas por el frío y los ojos hinchados como si hubieran pasado la noche entera luchando contra el llanto. Emiliano, el más pequeño, sostenía con fuerza una piedra fosilizada, la misma que Clara le había mostrado la tarde en que él volvió a reír. «No te vayas», susurró Lucas con la voz quebrada, como si cada palabra doliera. Julián, que siempre intentaba ser fuerte, murmuró con los labios temblorosos, «No, otra vez. No quiero que alguien más se vaya». Esas 2 palabras, otra vez, le atravesaron el alma. No sabía qué historias cargaban esos niños, pero sí entendía lo que podía romper un corazón joven. Y entonces, detrás de ellos apareció don Felipe. Venía caminando despacio, con el sombrero entre las manos y una expresión que jamás había mostrado frente a nadie. No era dureza, no era distancia, era vulnerabilidad. No mencionó la carta, no mencionó el dolor, no mencionó el malentendido, solo dijo con una voz ronca que parecía temblar: «Quédate si quieres. Eso es todo lo que puedo ofrecerte». No había adornos ni discursos. Era un hombre diciendo la verdad más sincera que había pronunciado en años. Clara sintió que el pecho se le llenaba de algo cálido, algo que no era miedo ni duda, sino certeza. La maleta se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido suave. Ella ya no necesitaba señales, pues su corazón ya había tomado la decisión antes que su mente.
Se acercó a los niños, los abrazó y supo en ese instante que su vida estaba cambiando para siempre. Los días pasaron y poco a poco el invierno volvió a despegar su manto blanco sobre Azulera. La nieve regresó. Sí, pero esta vez su caída tenía otra música, otro espíritu. Ya no era un invierno que golpeaba ni que arrebataba. Ahora descendía suave, cubriendo las montañas, los tejados y los caminos con una delicadeza que parecía anunciar un nuevo comienzo. El mundo seguía siendo blanco, frío y silencioso, pero los corazones dentro de la granja Paz Serena ya no lo eran. Allí, el calor se hacía sentir de otra manera, en las risas que despertaban cada mañana, en los pasos pequeños que corrían por los pasillos, en las miradas que ya no evitaban la ternura. Fue en un claro entre los árboles, donde la nieve formaba un suelo limpio y brillante, que Clara y don Felipe se dieron el sí. Frente a un altar pequeño de piedra y madera, humilde como ellos, decidieron unir sus vidas. No hubo invitados, ni decoraciones lujosas, ni largas celebraciones. Solo los niños como testigos, las nubes como techo y la verdad como compañía. Y en esa sencillez, la felicidad se sintió más grande que nunca. La granja Paz Serena renació después de aquella ceremonia. Donde antes había silencio y recuerdos que dolían, ahora había juegos que llenaban las habitaciones, cuentos contados al calor de la chimenea y risas que rebotaban contra las paredes dándoles nueva vida. Lo que había sido un hogar marcado por la ausencia volvió a latir con fuerza. Clara retomó su trabajo desde la granja, estudiando las montañas y la tierra con la misma pasión de siempre, pero ahora acompañada. Los tres niños se convirtieron en sus pequeños ayudantes, fascinados por cada roca que descubrían, por cada historia que ella les contaba sobre el mundo escondido bajo sus pies. Ellos aprendían a mirar con curiosidad y ella aprendía a amar sin miedo. Don Felipe también cambió. Su sonrisa, tímida al principio, volvió a aparecer con más frecuencia. No era un hombre de palabras ni de gestos exagerados, pero cuando sonreía, el campo entero parecía despertar. Era una sonrisa que hablaba de paz, de agradecimiento, de un hombre que había encontrado algo que creyó perdido para siempre. Porque el amor, entendió Clara, no siempre llega como un rayo. A veces llega como una semilla silenciosa, pequeña, escondida bajo la nieve. Una semilla que sin darse cuenta va tomando fuerza hasta que un día florece cuando nadie lo esperaba. Y así, en ese rincón escondido del mapa donde Clara nunca imaginó quedarse, encontró el centro de su vida. El lugar que antes era refugio, ahora era hogar. La granja que antes era silencio, ahora era familia. Y lo que comenzó con una tormenta, terminó con un hogar firme, cálido y lleno de raíces nuevas.